Hola Yulisa, ¿qué tal? ¿No te escucho? Muy bien, ¿ah? De Ya, repente estuvo. ahí te Ya, escucho. ok, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Después de tiempos. Bien, bien, después de un tiempo Yulisa aquí, contento que me hayas invitado nuevamente para conversar temas tan importantes. Así es, este es un tema que lo teníamos pendiente desde hace varias semanas, meses incluso, ¿no? Sino que Sí, por N motivos, bueno, no se pudo hacer. Y bueno, en esta oportunidad no quise perder el live, ¿no? A propósito de un caso que ya les contaré luego que tuve en la clínica, y que me hizo recordar que era un tema que estaba muy pendiente y que es algo muy frecuente que vemos actualmente, ¿no? Muy comprendo. bien, creo que ya podríamos ir empezando, igual como el video va a quedar grabado, las personas luego podrían verlo. Y en Perfecto, base a perfecto. lo que hemos dejado, podríamos ir respondiéndolas e ir desarrollándolas en el transcurso. Muy bien, primero, la pregunta es, ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria? La mayoría de personas pues lo conocen como anorexia, bulimia, atracones, etcétera, pero exactamente ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria para que conozcan el término? Bueno, creo que esa es la pregunta más importante. Creo que tus seguidores tienen que irse con la respuesta en la cabeza para que no se puedan olvidar y puedan también poder, después de esta charla, esta pequeña conversación, poder identificar o sospechar más o menos en su entorno quién podría estar padeciendo, sufriendo algún trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? A ver, un trastorno de la conducta alimentaria, para poder comprender realmente su significado, es importante entender lo que es la conducta. ¿Qué significa la conducta? La conducta, por definición, es la manera en cómo una persona se comporta ante una situación en particular. Entonces partimos de ahí. Un trastorno de la conducta alimentaria significa justamente una alteración de la manera, la forma, del comportamiento que tiene una persona con la alimentación, con el momento en el cual va a alimentarse. ¿Ok? Cuando hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria, no estamos hablando de un estilo de vida, no estamos hablando de una moda, no estamos hablando de un tipo de dieta para cumplir ciertos objetivos físicos, estamos hablando realmente de una enfermedad que se califica dentro de los que trabajamos en salud mental como una enfermedad mental grave, porque tiene consecuencias a nivel tanto físico, ¿no? A nivel médico, tiene consecuencias a nivel psicológico y tiene consecuencias en general en el funcionamiento global de la persona y que es notorio por su entorno. Así es. Muy bien, entonces el trastorno de la conducta alimentaria es una enfermedad, no es una Exacto. moda, etcétera, es una enfermedad que es dentro de la psiquiatría considerada una de las más importantes y graves por la repercusión que puede tener en el pronóstico, incluso en la vida del paciente y en varios aspectos de la persona, ¿verdad? Por Muy supuesto. bien. Sabemos que existen varios trastornos de la conducta alimentaria. ¿Nos podrías decir o dar una clasificación general y en qué consiste cada una de ellas? Por supuesto. Eh, para que esto sea bastante práctico, quisiera que tus seguidores y en general el público puedan entender simplemente que hablemos, tal vez voy a mencionar algunos, pero vamos a centrarnos en los dos principales, que son la anorexia y la bulimia. Para poder entenderlo, tenemos que saber que la salud mental es como todo en la vida, es decir, que ningún extremo es bueno. Esta frase que conocemos todos, en que nos aplicamos en nuestra vida diaria, en el trabajo, en el amor, en el día a día, ¿no? Que nos ayuda un poco a mantener cierto bienestar, la aplicamos también en lo más elemental, que es lo que es la alimentación, que es uno de los conceptos o es lo principal que necesita el ser humano para sobrevivir. Realmente la alteración en la alimentación es un problema grave del ser humano que cuando es llevado a extremos podemos estar justamente cayendo en estas patologías o subtipos que ahora vamos a mencionar. Es decir, tenemos dos grandes extremos. El extremo de el hecho de no comer, es decir, la restricción de lo que es la alimentación, ¿ya? Y todo lo relacionado a la restricción, que viene a ser
una baja profunda, una baja importante del peso de la persona, y un miedo muy grande a la posibilidad de subir de peso, de engordar, ¿ya? Todo eso acompañado de una distorsión de la imagen corporal, eso es lo que llamamos anorexia, ¿no? Para repasar, es la restricción de la ingesta nutricional, que va asociado a una serie de síntomas que perjudican el bienestar mental de la persona. Y el otro extremo, que tenemos lo que es la bulimia, ¿ya? Que justamente es el exceso de alimentación en un tiempo determinado, normalmente un tiempo corto, no mayor de 2 horas, en el cual la persona ingiere de manera descontrolada una serie cantidad de alimentación que genera en la persona un sentimiento muy fuerte de culpa que lo obliga finalmente a tener medidas compensatorias, como por ejemplo el vómito, ¿no? Estas son las dos formas más frecuentes, más prevalentes que vemos en salud mental en general, seguida tal vez de ya un poco más de otras que serían pues los trastornos por atracones o los trastornos de la conducta alimentaria indefinidos, que bueno, que son los cuales no califican en ninguno de estos dos grandes grupos, pero que también tienen que ser tratados. Ok. Muy bien, entonces ya un poquito nos diferenciaste el espectro de los trastornos de la conducta alimentaria. Un extremo, el evitar la ingesta, ¿no? Y en el otro extremo, esa especie de ingestas compulsivas, digamos, y luego buscar expulsarlos, ¿no? A través de los laxantes, los diuréticos, etcétera, ¿no? Muy bien. Exactamente. ¿El atracón qué es? Es algo, una pregunta que también me han dejado. ¿El atracón estaría dentro de la bulimia o qué es qué es un atracón? El atracón justamente es esta conducta compulsiva que tú bien has descrito, de alimentarte o de ingestar alimentos en un tiempo determinado y que con un sentimiento profundo de descontrol, ¿no? Es el atracón. Puede estar en la bulimia, que es una característica común de la bulimia, justamente es la conducta de atracón, pero también puede haber un trastorno en el cual únicamente la persona come de manera compulsiva, pero no tiene ese sentimiento tan fuerte de culpa y no tiene esa compensación. Ese es un trastorno por atracón puro. Pero el trastorno por atracón tal vez más común que vemos pertenece a la bulimia porque genera justamente este sentimiento tan fuerte de no querer engordar, ¿no? De culpa, ¿no? Y genera justamente lo que bien dijiste, estas medidas de purga, que lo más común serían los vómitos, ¿no? Muy bien, perfecto. Si bien es cierto, las pacientes que tienen anorexia inicialmente no son conscientes de que están enfermas, ¿no? Uh -huh. Eh, Usualmente sus formas de restringirse en la comida, o en el caso de las bulímicas, el hecho de buscar el vómito, de los laxantes, etcétera, lo hacen de forma oculta. Entonces, digamos, ¿qué indicios deberíamos tener los familiares, los padres, los amigos, para darnos cuenta o sospechar que alguien cercano a nosotros está con este problema? Bueno, realmente es importante saber justamente las características de ambos extremos, ¿no? Para poder tal vez identificar en nuestro entorno, en nuestra familia o nuestras amistades, quién podría estar tal vez pasando por un cuadro de un trastorno alimentario. Eh, Normalmente la persona que tiene, por ejemplo, conductas más tipo de anorexia, justamente tiende a tener esta preocupación excesiva por su peso, ¿ya? Y en el momento, es decir, en el momento de la alimentación, va a generar cualquier situación posible para evitar llegar a ese punto, ¿no? Es decir, normalmente los jóvenes, porque esto es una patología que me olvidé mencionarlo, que es mucho más común en adolescentes y mujeres jóvenes, sobre todo en mujeres, también se ve en hombres, pero es más común la población de mujeres. Normalmente la persona evita el momento de la alimentación, quiere decir, evita desayunar, evita almorzar, evita cenar. Y si tiene que hacerlo, porque justamente tiene que participar del ambiente familiar,
en el momento solicita siempre que le quiten ciertas cosas de la comida, o normalmente suele a veces esconder ciertas cosas de la comida, o dividir el plato y dejar cierta parte de la comida. Una forma es que empieza a cambiar de manera progresiva la manera en cómo se comporta en el acto de comer, ¿no? Normalmente, cuando son familias funcionales, en el cual quiere decir que hay un padre o una madre que participa de la comida, puede darse cuenta, puede notarlo, ¿no? Eh, es mucha la población que tiene esos trastornos que normalmente las familias no suelen ser a veces tan funcionales. Es por eso que los síntomas avanzan, las personas no se dan cuenta, no hay nadie que los pueda observar realmente que están cayendo en una conducta purgativa, una conducta restrictiva, y terminan finalmente bajando de peso de manera considerable. O sea, la baja de peso profunda o la gran baja de peso es un signo de severidad, ¿no? Es decir, este trastorno ya tuvo un tiempo atrás de empezar, ¿no? En este caso, hablando de la anorexia, y también me olvidé mencionar que no solamente es el hecho de restringir, de evitar la comida, o de separar, esconder, sino también pueden haber otras formas, como lo mencionaba en lo que es la anorexia, las purgas, ¿no? Es decir, el uso de laxantes, ¿no? Es decir, que las personas que están en nuestro hogar de un momento a otro empiezan a comprar laxantes, empiezan a quejarse de estreñimiento, ¿no? Personas que nunca han tenido estreñimiento, jóvenes que nunca han sufrido de estreñimiento, empiezan a quejarse de que tienen problemas para evacuar, y empiezan a comprar laxantes, empiezan a ir mucho más contigo, Yulisa, a gastroenterólogo, ¿no? A preguntar qué pueden tomar, porque no pueden evacuar. Entonces empiezan a automedicarse, pero con el objetivo no de mejorar su problema gástrico, sino con el objetivo de bajar de peso, ¿no? Y esa es una medida compensatoria, purgativa, ¿no? Y también tenemos medidas preventivas, es decir, hay jóvenes, y esto lo hemos visto mucho ahora con este tema, todo este tema de lo que es la belleza actualmente y del concepto que se tiene de la belleza relacionada al éxito, ¿no? Es que los jóvenes tienen medidas restrictivas, pero del tipo de hacer ejercicio de manera exagerada, ¿no? Jóvenes que hacen ejercicio todos los días durante 2, 3 horas buscando un objetivo. Es una manera preventiva de justamente de no engordar, ¿no? Entonces, esto relacionado a la anorexia, estoy dando algunas formas que la gente de tu público se pueda dar cuenta, y obviamente de las medidas bulímicas, que tal vez son un poco más notorias, porque la persona realmente se encierra a comer, o sea, compra, come, y incluso lo hace delante de las personas, ¿no? Hay un mecanismo de que es mucho, le da menos vergüenza hacerlo, ¿no? Como no hay esta baja profunda de peso finalmente, no es tan notorio a veces, ¿no? ¿Estar en un peso normal o en un peso bajo? ¿Perdón? Persona bulímica podría tener un peso normal o un peso debajo del normal. Puede tener un peso normal o mayor, mejor dicho, porque son personas que comen justamente mucho, ¿no? Y compensan, pero siguen comiendo, ¿no? Entonces puede haber un peso normal, la persona no puede darse cuenta tal vez, sobre todo al inicio, ¿no? Al inicio. O sea, pueden pasar como que a solapadas, por ahí nadie se da cuenta. Por supuesto, incluso las personas con bulimia normalmente suelen estar por encima de su peso, ¿no? Porque justamente Ok. la compulsión de comer sobrepasa la purga, es decir, es mucho más, entonces no tienen ese equilibrio. Y el sentimiento de culpa, la depresión, es decir, la insatisfacción personal es muy fuerte también en la persona que tiene un trastorno de bulimia nerviosa, ¿no? Nadie que está en el tipo bulimia podría pasar a la anorexia y estar allí. ¿Eso es usual? ¿No es usual? Sí, sí se da, son casos normalmente mixtos, como llamamos en salud mental. De hecho, normalmente, a veces los especialistas nos cuesta identificar a veces realmente en qué situación estamos, ¿no? Porque normalmente suelen tener un poco de cada cosa, ¿no? Tal vez la anorexia, llevado al punto de la baja profunda de peso, es lo que nos hace hacer el diagnóstico mucho más rápido, y porque en la anorexia, pues, normalmente la restricción finalmente lleva no solamente una baja profunda del peso, sino algunas alteraciones metabólicas, ¿no? Como el cese de la regla,
como alguna deficiencia vitamínica o elemental que hace finalmente a la persona recurrir no solamente a psiquiatras, sino a otros especialistas, ¿no? Ok, muy bien. Entonces ya nos queda un poco más claro cómo las personas que estamos en el entorno de estos pacientes reconocer el problema de forma tardía, porque hay algunos indicios, signos que nos hacen sospecharlo, porque pues del manejo inicial que ya lo vamos a ver más adelante depende el pronóstico de estos pacientes. O Por sea, un supuesto que diagnóstico sí. temprano va a definir un mejor pronóstico en estos pacientes. Yo, dirán, muchos se preguntarán de los que están viendo ahorita, pero ¿qué tiene que ver la gastroenterología con estos trastornos? Ahí debería estar solo el psiquiatra y el nutricionista, pero para la próxima invitaremos a la nutricionista que está en un live. Claro. Pero realmente muchos pacientes que llegan a mi consulta, sobre Ujú. todo mujeres y mujeres jóvenes entre los 15 y 30 años, es algo frecuente que veo, sí ya tienen rasgos que nos hacen sospechar. Sobre todo, ¿cuáles son los síntomas con los que llegan? Llegan refiriendo distrés postprandial. ¿Qué es esto? Están al tercio del plato, recién en la tercera cucharada y ya sienten esa llenura excesiva. Usualmente consultan por eso. Doctora, siento que me lleno después de comer la tercera cucharada del plato. Eso ya es algo que nos hace sospechar. Obviamente no todo paciente que tenga esta dispepsia tiene esto, pero hay otros indicios más que ya nos hacen creer. Algo también frecuente, como lo nombraste, es el estreñimiento. Acuden por estreñimiento, abusan de los laxantes, a veces suelen tener estreñimientos severos, rebeldes al manejo. La causa no se sabe muy bien cuál es, se cree que puede ser una debilidad de los músculos, un problema nutricional, etcétera, ¿no? Otra cosa también que vemos son los trastornos funcionales. Como usualmente estos problemas de los trastornos de la conducta están asociados a cuestiones de ansiedad, depresión, usualmente se asocian a problemas digestivos funcionales. Por ejemplo, algo frecuente es el colon irritable, ¿no? El colon irritable es el tipo estreñimiento, el tipo diarrea. Eso es con respecto a cuando llega a mi consultorio y yo ya puedo tener algún indicio o sospechar de que un paciente está teniendo estas manifestaciones, ¿no? Y también aparte de ello, si bien es cierto, yo los puedo ver a los pacientes en los extremos, porque los veo al inicio cuando llegan con estos síntomas, también los podría ver ya complicados. Justamente aquí era el que quería comentarles el caso. Este es de una señora que ya tiene 52 años, que ingresó por un cuadro de hemorragia digestiva. La paciente era cirrótica, bueno, es cirrótica porque además es alcohólica, pero tiene el trastorno de la anorexia, ¿no? Que lo tiene más de 20 años. O sea, para demostrar que los problemas de anorexia no solamente son exclusivos en la edad adolescente, pueden perpetuarse y permanecer en el tiempo hasta la edad adulta, ¿no? También podemos ver sangrados porque las pacientes se inducen el vómito y generan desgarros en el esófago, esofagitis severas, gastritis severas, problemas hepáticos también por la desnutrición severa se pueden generar como algo secundario a esto, ¿no? Entre otros que ya los iremos viendo en el transcurso de este live. Muy bien, entonces ya nos quedó claro qué es un trastorno de la conducta alimentaria, cuáles son los tipos generales, digamos, el espectro, cuándo sospecharlo, ¿verdad? Sobre todo los parientes, gente muy cercana. Y otra pregunta que nos dejaron es, ¿cuáles son los factores de riesgo que predisponen a que una persona desarrolle este trastorno? Bueno, esto es tal vez una de las respuestas que a veces genera más frustración en las familias, ¿no? Es decir, porque normalmente en psiquiatría, a veces cuando vienen, o en salud mental en general, las personas quieren buscar el por qué me está pasando esto, por qué, dónde se originó, en qué momento. Y bueno, desgraciadamente en salud mental, por así decirlo, la mayoría de patologías, por no decir todas, son de carácter multifactorial, ¿no? Es decir, no hay una causa única, no hay una causa concluyente, es la suma de factores que hacen que una persona pueda caer, por ejemplo, en depresión, en ansiedad o en casos como un trastorno de la conducta alimentaria. Tal vez sea este trastorno en salud mental uno de los que hasta la fecha no se conoce del todo realmente la fisiopatología principal para poder explicar por qué una persona
finalmente llega a tener ese tipo de alteración en el hábito de alimentarse, en el pensamiento, en la distorsión, se conoce que hay una alteración, sobre todo en lo que es el sistema dopaminérgico, ¿ya? Pero hasta el día de hoy no se sabe exactamente, fisiopatológicamente, la causa exacta. Lo que sí se conoce es que tal vez la parte biográfica, es decir, la parte psicológica, es la protagonista en este caso de cómo una persona, dependiendo cómo ha sido su entorno, su biografía, su crecimiento, puede haber desarrollado ese tipo de trastornos. Normalmente hay una asociación en la cual ha habido en la familia cierta disfuncionalidad o ha habido cierto conceptos de lo que significa el éxito relacionado a lo físico. Es decir, se puede ver que muchas jóvenes o pacientes en general que tienen este tipo de trastornos a veces vienen de este tipo de escenarios, ¿no? En el cual el concepto de belleza, en el cual el concepto de que la persona le puede ir bien en la vida está relacionada a lo físico. Esto es algo no concluyente, es decir, es un dato adicional. Puede haber un trastorno de la conducta alimentaria sin que exista una disfunción familiar, y más en tiempos como ahora en el cual lo que son las redes sociales, lo que es el concepto de imagen, de perfección, de belleza ligado al éxito es muy fuerte y no lo podemos controlar a veces en nuestros hogares. Entonces, es importante poner un ejemplo, ¿no? Porque es interesante ver cómo desde chicos, desde que somos chicos, de que son chicos, los hijos pueden poder entender o cómo perciben su entorno. Si una señora tiene sus hijos y está en la casa y invita a una amiguita de su hija, y la amiguita pues es una chica con sobrepeso, cuando la chiquita se va de la casa, la madre podría hacer un comentario de, mira, tu amiguita es muy gordita, qué mal se le ve, debe tener problemas en casa. Esa idea, ese prejuicio que pone la madre en sus hijos, como es una persona con sobrepeso, es una persona con problemas, que tenga un problema emocional o esto, puede impactar en los hijos y puede generar un rechazo. Y esto puede pasar en las familias, como no, pero lo vemos en el día a día actualmente en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? En las redes sociales, en la calle, en el cual nos mencionan que la realidad del éxito es justamente lo más cercano a la perfección física. Entonces, dentro de lo que es uno de los factores asociados estresores está la parte biográfica, que es muy importante. Por ello es que la terapia, o sea, el tratamiento, que seguro más adelante lo vamos a conversar un ratito, el protagonismo lo tiene la psicoterapia, ¿no? Es decir, no el psiquiatra, sino el psicólogo, ¿no? Porque de alguna forma tiene que trabajar con las pacientes para que pueda identificar sus emociones, para que pueda reestructurar de manera cognitiva todo lo relacionado a la imagen personal y a la idea que tienen en relación a la alimentación. Y bueno, hay un factor asociado adicional que no lo mencioné, que es la genética, que tiene también una carga importante. Hay de hijos de padres que han sufrido el mismo trastorno, tienen un mayor riesgo de padecerlo, ¿no? Un riesgo relativo. Ok, muy bien. Eh, La pregunta también que nos dejaron es, ¿cuál es el tratamiento? ¿En qué consiste? ¿Quiénes son los especialistas? Ya nos acabas de decir que los psicólogos, con el psiquiatra, psicoterapia, debería también ir de la mano con otros especialistas, tipo nutricionista, o según la complicación que tenga el paciente en algún otro sistema de su organismo. ¿Qué sugieres? Y Por usualmente, supuesto. ¿cuáles son los pilares en el manejo? ¿Dan medicación también, fármacos? Sí, en realidad el tratamiento para comenzar es de carácter interdisciplinario, ¿ya? Normalmente lo común es que exista un equipo de trabajo en el cual está el psicólogo, el nutricionista o la nutricionista y el psiquiatra o la psiquiatra, ¿no? Es decir, normalmente son los tres que son la parte principal del equipo. Obviamente pueden sumarse dentro de este equipo cardiología, gastroenterología, dependiendo de las complicaciones que haya podido traer el trastorno en la persona. Pero tal vez para la parte
terapéutica de tratamiento, los que van a tener el trabajo para poder mejorar serían lo que son los psicólogos, nutricionistas y psiquiatras. En el caso de los nutricionistas también cobran un papel fundamental porque a la persona hay que educarla de una forma, darle una dieta específica en el cual la persona va a poder cumplirla, va a poder llevarla y tiene que tener una supervisión. Por eso es que eh, hay que sumarle a este equipo de trabajo, porque me olvidé de mencionarlo, la familia, ¿no? Creo que la familia sería esta cuarta, este otro factor importante en la buena evolución de un paciente, porque realmente el éxito de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria se basa también en su entorno, ¿no? Si el entorno no es favorable, el pronóstico no es bueno. Normalmente un trastorno de la conducta alimentaria en psiquiatría, en salud mental en general, y esto lo mencionamos siempre cuando tenemos un paciente en nuestra consulta y viene con los padres, lo primero que le mencionamos es que es un trabajo de largo aliento. No existe un trastorno de la conducta alimentaria en el cual uno se cura a las 2 semanas. Normalmente un tratamiento puede durar entre 1 y 2 años. ¿Por qué? Porque es una de las patologías en la salud mental que es de carácter muy tórpido, de carácter muy ondulante, es decir, hay mejorías, hay recaídas, hay mejorías, hasta que esta ondulación se vuelve cada vez más plana y recién empieza a haber un crecimiento. ¿Ok? Entonces es importante psicoeducar a las familias, que las personas que tienen un hijo, un familiar, un amigo que padece un trastorno de la conducta alimentaria, en que es un trabajo de largo aliento, que requiere de un trabajo en equipo, y que la familia ocupa un rol también protagonista porque tiene que haber una supervisión. La nutricionista va a dejar un régimen de alimentación que tiene que ser supervisado justamente por la familia, porque una de las cosas que tiene la anorexia, la bulimia y en general los trastornos de la conducta alimentaria es que son patologías que llamamos en psiquiatría por lo menos egosintónicas, es decir, la enfermedad se defiende, es decir, la persona tiene poco insight, poca conciencia de que tiene un problema, entonces necesita esa supervisión para que la persona pueda cumplir los objetivos que, por ejemplo, deja el nutricionista. Y de la misma forma, el psicólogo que tiene que reestructurar de manera cognitiva para que la persona pueda sentirse cada vez mejor con su físico y en relación a su alimentación. El tratamiento del psiquiatra, en este caso, que es mi parte, tal vez tiene la parte un poco más de poder organizar el tratamiento, de poder supervisar, de poder llevar la parte médica, que la persona pueda recuperar, por ejemplo, su menstruación, que pueda, por ejemplo, cumplir sus objetivos relacionados al peso, evaluar si la persona no está teniendo algún problema cardíaco finalmente por la baja de peso que pueda tener, y en algunos de los casos, como bien lo mencionaste, se tiene que medicar, no en todos. En algunos casos los psiquiatras medicamos, ¿por qué? Porque los trastornos de la conducta alimentaria traen como regalo, por así decirlo, o traen como asociación síntomas de ansiedad, síntomas del estado de ánimo, que requieren de un manejo. Lo que uno busca con el tratamiento es paliar los síntomas para que la persona pueda llevar una terapia correcta y una nutrición correcta. Ok, muy bien. Manejo interdisciplinario. Sí, Psiquiatras, psicólogos, nutricionistas y médicos especialistas de acuerdo a las complicaciones que pueda tener. Muy así bien. es. Otra pregunta. ¿Los trastornos de la conducta alimentaria se curan? Sí, se curan. Se curan los trastornos de se curan y depende mucho el éxito, quiere decir la cura, del diagnóstico. El diagnóstico adecuado, en tiempo adecuado, ¿no? Es decir, mientras más temprano llevemos a una persona a consulta, tiene mucho más chances de tener un alta médica, un alta por la especialidad, ¿no? Sí se curan los trastornos de la conducta alimentaria, si son llevados, como lo hemos mencionado, de manera interdisciplinaria, con una participación responsable y continua de la familia, hay un mejor pronóstico. Obviamente hay casos que cuando falla alguna de estas partes, se vuelve un poco más complicado. Hay casos de los trastornos de la conducta alimentaria en el cual necesitan a veces internación, ¿no?
o requieren a veces ir a hospitales de día. En el país no es tan común esta práctica, pero existe en el sector público y privado también hospitales de día, pero el manejo debería ser ambulatorio, ¿no? Si es que tiene un entorno favorable, un entorno que va a poder supervisar, debería ser ambulatorio, solo en casos en los cuales no hay supervisión o que la baja de peso es muy importante. Estamos hablando de un índice de masa menor al 17, 16, es muy bajo, requiere a veces la internación. Tenemos algunas preguntitas por aquí. Les hago una pregunta. ¿Cómo diferenciar a una chica con anorexia de otra que quiere controlar su peso? No te escuché la primera parte, ¿cómo dices? ¿Cómo diferenciar a una chica con anorexia de otra que quiere controlar su peso? ¿Cuáles son los signos, Ok, las bueno, banderitas rojas, digamos? definitivamente, un poco regresando a lo que hablamos al inicio, ¿no? La persona que ahí tiene una restricción del momento de la alimentación va yendo de a pocos, es decir, no solamente es el hecho de hacer una dieta saludable y de hacer ejercicio, sino realmente la persona empieza a restringir de manera, ¿cómo se puede decir?, abrupta por momentos o desproporcional en los momentos de su alimentación, es decir, la persona evita los momentos de alimentación, restringe a veces en el mismo plato que le puedan servir ese día de alimentación, empieza a seleccionar lo que no quiere comer o empieza a dejar la comida, ¿no? Es decir, normalmente hay un cambio en la forma en cómo la persona empieza a manejar los momentos de su alimentación, que es notorio por la familia o por la amistad. Esto es muy diferente a una persona que tiene un objetivo de querer bajar de peso, que quiere hacer una dieta saludable. La persona realmente es consciente finalmente de que está bajando de peso y que tiene un control del mismo. La persona con un cuadro de anorexia pierde la percepción de la imagen personal, es decir, la persona empieza a bajar de peso de manera progresiva y pierde el hecho de poder visualizarlo, es decir, la persona no es consciente que está bajando, sino más bien es muy consciente de que está engordando, es decir, la persona tiene un sentimiento muy fuerte de que está subida de peso, ¿no? Tenemos en los libros de psiquiatría, por ejemplo, tenemos muy clara esa foto de la persona que se mira en el espejo, una persona muy delgada y en el espejo hay una imagen de una persona muy gorda, ¿no? Muy subida de peso, ¿no? Hay una distorsión de su imagen, ¿no? Por supuesto, hay una distorsión de la imagen personal, ¿no? De persona en el cual el padre, el amigo le puede decir, oye, estás bajando mucho de peso, la persona no lo está viendo, al contrario, no, me dicen, yo estoy subida de peso, entonces uno ve el brazo, ve la pierna, ve todo. Bueno, algo está fallando en lo que respecta al juicio. Nosotros evaluamos en psiquiatría, por ejemplo, el juicio que tiene la persona para tomar decisiones. Y en este caso, una persona con un trastorno de la conducta alimentaria tiene una alteración del juicio, toma malas decisiones respecto a su alimentación y pierde el juicio en relación a lo que es la percepción de su imagen. Bueno, por aquí hay un paciente tuyo que te quiere felicitar, dice, por ser un Ah, excelente profesional y por salvarle la vida. gracias. Muchas gracias. Acá nos pregunta en, si una persona llega a superar la bulimia, ¿cuáles son las consecuencias o daño en torno físico y psicológico? No entiendo En realidad, no hay unas consecuencias que son la norma, ¿no? Realmente la persona que sale de un cuadro de anorexia y de bulimia eh, no tiene consecuencias relevantes a futuro. Yo considero que en lo que respecta a la práctica diaria, eh, tal vez sí puede haber ciertas patologías asociadas que finalmente la persona puede tener como depresión o ansiedad, ¿no? Puede haber una mayor predisposición a tener depresiones o cuadros de ansiedad
pero que no tampoco son la norma. Normalmente una persona que ha salido de alta por anorexia o por bulimia, el único factor de riesgo que pueda tener ser la recaída, es decir, que pasado el tiempo, si su entorno no es favorable, pueda recaer en sus síntomas. Si el entorno es favorable, el riesgo se reduce prácticamente a cero. Realmente el alta de un paciente una persona con anorexia debe ser muy buena. De hecho, hay mucha gente que lo va a contar. Tienen 40, 50 años después y te dicen, yo cuando tenía 17 años sufrí anorexia. Y son personas que en su vida les ha ido, pues, han funcionado bastante bien. Es decir, no existe una consecuencia relevante. Tal vez algunos factores asociados a recaídas, a tener cuadros depresivos, ansiosos, pero no llegan a ser la norma. Normalmente la persona se recupera mentalmente. Ok, muy bien. Más que las complicaciones a corto plazo, físicas o psicológicas, o podrían ser estas a largo plazo siempre y cuando la enfermedad no se controle. Pero una vez que uno sale de ese primer episodio, eh, podría seguir su vida normal, excepto que pueda hacer una recaída en el tiempo, ¿no? Claro, o personas, perdón, Yulisa, o personas que como un paciente tuyo que tuviste que desgraciadamente sufre esto hace mucho tiempo y realmente nunca lo pudo mejorar. Hay casos, realmente los trastornos de la conducta alimentaria están en este grupo de patologías en salud mental que tienden a la cronicidad si no se tratan a tiempo y tienden a la mortalidad si no se tratan a tiempo, ¿ok? Eso es importante mencionarlo, es una enfermedad mental grave. Muy bien. Muy bien. Entonces, uno, ¿qué podríamos hacer nosotros, aparte de hacer una detección precoz, ¿no? En este grupo de pacientes, sobre todo los más susceptibles, suelen ser mujeres, jóvenes, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos evitar que se llegue a este problema? O sea, nosotros como familiares, como amigos, etcétera, ¿qué podríamos o qué deberíamos evitar o qué deberíamos hacer para para, redundando, para evitar que una persona llegue a ese punto, ¿no? Bueno, creo que es una pregunta muy importante. De hecho, es importante también mencionar que una persona caiga en anorexia, en bulimia, no es culpa de nadie. Es importante también tener eso de que quitarle ese peso a veces a las familias que se sienten culpables, ¿no? Creo que, si bien es cierto, hay factores asociados, hay hallazgos biográficos que uno puede ver en pacientes, personas que sufren anorexia y bulimia, no son la norma. Ningún factor asociado es la causa en psiquiatría hasta el día de hoy, salvo ciertas patologías. En este caso, los trastornos por la conducta alimentaria no es culpa de nadie, ni del paciente, ni de la familia, y es una de las patologías que carece de voluntad. Es como la depresión. Yo no le puedo decir a una persona con bulimia o anorexia, oye, estás comiendo mal, no te das cuenta que estás delgado, flaco. La verdad es que no va a ser totalmente consciente de eso y va a seguir su camino, va a seguir su patología. Es una de las patologías en la cual una de las primeras cosas que se altera es la voluntad. Entonces es importante entender que ahora que acabe esta charla, que las personas salgan con la idea de que una de las cosas que más se altera es la voluntad y que es una enfermedad y tiene que llevarse a un especialista para que pueda ayudarlo. Hay factores que uno trata de proteger, sobre todo en etapas muy importantes como son la adolescencia, y tal vez ahí va la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer. Si bien es cierto, la anorexia puede presentarse a diferentes edades, tenemos que entender que el gran grupo de presentación es en las edades tempranas, en la adolescencia. Y la adolescencia, como sabemos, sobre todo en psicología, es una etapa de crisis. Es una etapa de crisis en la cual flaquea la autoestima. Es una etapa de crisis en la cual hay cambios físicos en los jóvenes. Entonces empieza los jóvenes a tener la mirada de sí mismo, el querer agradar, el querer ser aceptados, el querer poder entrar a los círculos sociales, en poder tener éxito en las relaciones. Entonces es una etapa de crisis, es una etapa justamente en la cual aparece ese tipo de trastornos. Entonces es importante que las familias, es decir, los entornos, sean favorables y de alguna forma el discurso que existe en el entorno, el discurso que existe en las familias, en el entorno de una persona, sea un discurso en el cual no se base, como lo mencionamos al inicio, que el éxito está basado en la belleza, que el éxito está basado en lo físico.
¿no? Una de las cosas que no mencionamos también, que no mencioné, perdón, al inicio, es que esto se ve mucho a veces en personas, en jóvenes que están ligados a deportes relacionados a la belleza. Por ejemplo, gente que hace ballet, que hace esto que es que bailan en las piscinas, no recuerdo bien ahorita el nombre, entonces, en el cual el físico pasa a ser justamente un patrón importante para poder salir adelante. Entonces, si esto no es llevado bien por las familias, los jóvenes pueden caer en cuadros como lo que hemos conversado en esta charla. Entonces, el hecho de que el discurso del entorno y de la familia sea un discurso en el cual se valore a las personas por sus actos, por sus valores, por lo que son, hace que los adolescentes tengan menos riesgo de poder padecer un cuadro de este tipo, ¿no? Y normalmente tratar de tener en las familias espacios de reunión, es decir, que exista una relación familiar desde la niñez y toda la adolescencia, favorece que la persona tenga menos trastornos en salud mental y no solamente eso, sino que permite identificar que uno de los hijos o de los familiares esté padeciendo alguno de ellos. Muy bien. Creo que ya nos quedó claro varios puntos de muchas preguntas que nos habían dejado. Y un término frecuente también que se ve es la vigorexia. ¿Podría entrar en este grupo de patología? Bueno, en realidad la vigorexia lo que vendría a ser es todo que es lo que es la dismorfia corporal como un trastorno. Entra dentro, esto es bastante debatible, pero entra en la psiquiatría, entra en el grupo más de las obsesiones, ¿no? Hay una obsesión muy importante por el hecho de llegar a objetivos del cuerpo perfecto, lo que se llama el Adonis, ¿no? El cuerpo musculoso, el cuerpo perfecto, y hay una insatisfacción también por no cumplir objetivos. Entonces la persona puede pasar de tener músculos a tener demasiada perfección, pero eso entra dentro de la psiquiatría, por lo menos hasta el día de hoy, dentro de lo que es los trastornos más obsesivos, es una alteración más del pensamiento. Es discutible, hubo un tiempo que se estuvo viendo si esto entraba dentro de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, pero realmente entra más en un trastorno del tipo más obsesivo, porque es una alteración más del pensamiento que es lo que padecen estas personas, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, nos quedó claro muchas de las preguntas que dejaron. ¿Te gustaría hacer un resumen para las últimas personas que se han Por adherido supuesto, a live? por supuesto. Básicamente para que se puedan ir tus seguidores de este live que hemos tenido, que bueno, hay que entender que los trastornos de la conducta alimentaria no son un estilo de vida, no son parte de una dieta para cumplir objetivos físicos, sino son enfermedades. Y son enfermedades mentales graves, no son enfermedades mentales leves, ¿ok? Requieren de un manejo interdisciplinario y tienen un tratamiento que si se hace de manera oportuna puede tener éxito, es decir, puede tener un buen desempeño, un buen desarrollo y un alta por parte de la especialidad. Eh, También importante entender de que cuando uno puede sospechar de un trastorno, es cuando la persona empieza a tener conductas extremas en relación a la alimentación. Es importante entender que no tiene que cumplir los criterios exactos. A veces uno quiere agarrar el libro y decir, ok, tiene miedo, tiene esto, entonces uno empieza, no. O sea, desde el momento que una persona cambia su hábito de alimentación de una manera diferente, abrupta, empieza a restringir, no empieza a bajar a comer, come en el cuarto, empieza a bajar de peso, empieza a hacer ejercicio de una manera 2, 3 horas, empieza a tener una serie de comportamientos que no tenían normalmente, hay que sospechar, ¿no? Hay que sospechar. Siempre la sospecha va a evitar, va a salvar una vida, como se dice, ¿no? Es mejor sospechar y equivocarse en la sospecha que arriesgarse a pensar que no está pasando nada y estamos olvidando a un paciente que padece. Y finalmente, terminar diciendo que los tratamientos son efectivos
es bueno pedir la ayuda a especialistas que estén bien capacitados y pues quedo atento a Yulisa cualquier otra vez que necesites para conversar otros temas. Muy bien. Gracias, Eduardo, por aclararnos todas estas preguntas. Eh, Espero que haya quedado claro. Igual si hay algunas preguntas las podrían ir dejando y las vamos contestando, ¿de acuerdo? Y bueno, gracias una vez más. Espero que nos podamos reunir pronto para otro live que sea de ayuda y que nos enseñe mucho para mejorar la salud. No solo la salud digestiva, sino la salud de forma integral, ¿no? Muy bien. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Y gracias a todos por acompañarnos. Un abrazo. Gracias, Yulisa. Hasta luego.